Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a hablar sobre la cría de canarios. Sin más, empezamos. Hoy voy a responder a una pregunta que muchos me hacéis a través de las redes sociales, que ya sabes que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como AviarioJP. Y por supuesto, me la habéis preguntado por comentarios de los propios vídeos del canal y la pregunta no es otra, que si es necesaria la preparación de los canarios para la cría. Pues bien, por un lado podemos decir que sí, pero por otro también podemos decir que no. Es decir, me explico. Por un lado, sí es necesario realizar una buena preparación, ya que hay que puntualizar determinados cuidados, tanto en los canarios como en las canarias, y adaptar la alimentación al momento del año, no solo para favorecer la aparición del celo de manera natural, y para que los pájaros tengan una buena condición corporal, sino también para que se acostumbren a los alimentos que le vamos a aportar durante la temporada de cría. A modo de resumen, la preparación de los canarios para la cría consistiría en una correcta desparasitación interna y externa para eliminar posibles parásitos que puedan aflorar durante la cría, ofrecerles una alimentación más rica en vitaminas y proteínas, lo que favorecerá la aparición del celo de manera natural y hará que los pájaros estén más predispuestos para comenzar la etapa de reproducción, puesto que los canarios en la naturaleza crían en la época del año en la que hay una temperatura más agradable, un mayor número de horas de luz y cuando tienen a su disposición una gran variedad y cantidad de semillas y otros alimentos con los que poder garantizar la supervivencia de sus crías y asegurarse de que no les va a faltar la comida necesaria para que salgan adelante. Asimismo, otro de los cuidados que se deben hacer durante la preparación es examinar a los canarios y las canarias con detalle para comprobar que están correctamente y realizar un posible recorte de uñas y pico si fuera necesario, sin olvidarnos de realizar un aporte extra de calcio para garantizar que las hembras tengan el calcio suficiente, que ayude a la correcta formación de los huevos y al futuro crecimiento de los pichones. Pero por otro lado, no es tampoco tan necesario preparar a los canarios para la cría, siempre y cuando hayamos prestado atención a los pájaros durante todo el año y no les haya faltado de nada, es decir, siempre y cuando hayan tenido una buena alimentación, hayan hecho una buena muda, hayan estado con unas buenas condiciones de higiene y alojamiento, etc. En resumen, siempre que los pájaros hayan estado bien atendidos, hayan tenido un sitio amplio en el que ejercitarse y se hayan recuperado correctamente del desgaste producido en las crías de años anteriores. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, lo que creo es que tampoco hay que volverse loco con la preparación de los canarios para la cría, simplemente hay que tener en cuenta algunos cuidados específicos de la época y prestar atención a detalles como la alimentación, la higiene, el alojamiento e incluso la desparasitación. En definitiva, tienes que tener en cuenta que la preparación de los canarios comienza nada más terminar la cría del año anterior y no unas semanas antes de la cría. Si tenemos bien cuidados, tanto a los machos como a las hembras durante todo el año, se les presta la atención que necesitan y no les falta de nada, no solo en cuanto a la alimentación, sino también por supuesto en lo referente a la limpieza y a posibles revisiones veterinarias, va a aumentar muchísimo la probabilidad de tener éxito en la cría, ya que no podemos pretender hacer una cosa en cuestión de semanas cuando hemos tenido un año para ello. Y antes de finalizar, déjame decirte que cualquier duda o sugerencia sobre algún tema concreto que quieras que tratemos en algún vídeo del canal, me la puedes dejar como siempre debajo en comentarios. Aprovecho y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, para que recibas nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre la cría de canarios y como siempre, te espero en el próximo vídeo.